Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal Fejus Oracle. Hoy vamos a tener la lectura para la semana del 13 al 17 de marzo. Y antes de comenzar quería agradecerle a todos ustedes por sus likes, por sus suscripciones. Gracias por estar ahí cada semana, gracias por estar ahí cada vez que publicamos nuevo contenido. Por favor sigan dejando sus likes, sigan suscribiéndose. Es una excelente forma de ayudarnos a seguir creciendo el canal. Y también quería recordarles que la lectura para el mes de marzo, para el mes entero, está disponible en nuestro canal. Y también quería recordarles que si tienen alguna pregunta en específico, la pueden dejar en los comentarios o nos pueden escribir a nuestro Instagram. Muchas personas me escriben, sobre todo en Instagram, pidiéndome lecturas privadas. Yo no hago lecturas privadas, yo no me dedico a esto. Esto es un hobby, esto es algo que me gusta hacer para compartir con ustedes esta habilidad. Pero definitivamente si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios o escríbanme en Instagram y con mucho gusto se las responderé. Y también quería pedirles que me dejen en el área de los comentarios desde donde nos ven. Otra vez, si tienen algún comentario, si quieren que haga alguna lectura en específico, o si quiere que les haga algún ritual en específico, ya sea para trabajo, para salud, para el amor, estoy en la disposición de hacerlo y de ayudarlos en lo que pueda. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar la lectura y vamos a comenzar con el signo de Aries. Aries, tus cartas para esta semana son el Rey de Oros, el Loco y el 8 de Espadas. Siento como que hay un bloqueo. Hay algo que no te está dejando dar lo mejor de ti, hay algo que no te está dejando comenzar nuevos proyectos, comenzar nuevas cosas. Siento que hay un poco de miedo y es más un miedo infundado que un miedo que tú sientes por algo lógico. Siento como que hay alguien que te ha estado metiendo cosas en la cabeza diciendo como que tú no tienes la habilidad, tú no tienes la capacidad de embarcarte en esta nueva aventura, de embarcarte en este nuevo sueño del cual está hablando la carta del Loco. La carta del Loco es una carta muy positiva. La única advertencia que tiene es tener cuidado con el desorden. Cuida de tener demasiadas ideas, demasiados sueños, demasiadas aspiraciones y no hacer ninguno, no completar ninguno. Esa es la advertencia así más puntual que me está llegando. Y también el hecho de que tienes que estar pendiente a las personas que te rodean, estate pendiente a los posibles peligros que puedan estar llegando a tu camino. La carta del Rey de Oros me está diciendo que incluso con ese miedo, incluso con ese bloqueo que tú mismo has dejado que los comentarios de las personas a tu alrededor te impongan, tú tienes el conocimiento, tú tienes los medios económicos para embarcarte en este sueño, para embarcarte en esta aventura de la que te está hablando el Loco. Así que si tienes el dinero, si tienes la sabiduría, si tienes el conocimiento, hazlo, arriésgate. No tengas miedo, no dejes que tu cabeza se convierta en tu mayor enemigo, no dejes que tus pensamientos se conviertan en el mayor obstáculo, Aries. Y vamos a ver qué tenemos para Tauro esta semana. Tauro, tus cartas son el Sol, son el 8 de Oros y es el 2 de Bastos. Esta es una combinación que nos dice que ya la meta está ahí mismo, el éxito casi lo puedes tocar con las manos, solamente tienes que dejar ese deseo de seguridad, tienes que dejar atrás eso que te está agarrando al pasado. Si ves en el 2 de Bastos, la persona está, incluso cuando tiene el mundo en las manos, cuando tiene todas las posibilidades del mundo, sigue queriendo estar como anclado a algo, tiene miedo a dejar ir las cosas. Planeas demasiado, te metes demasiado en tu cabeza y esto es algo que no es fuera de lo común en Tauro. Tauro es un signo que no le gusta mucho los cambios, no le gusta mucho arriesgarse, es un signo que pasa trabajo muchas veces para aceptar los cambios. Esto no es de beneficio para ti en este momento. Tienes unas cartas excelentes, tienes unas oportunidades excelentes, pero por ese miedo, por querer ir demasiado seguro, estás perdiendo la oportunidad, estás haciendo que sea más difícil llegar esta buena energía que te está anunciando la carta del Sol. La carta del Sol también te invita a poner 5 girasoles. Pon girasoles en la casa, en el trabajo, vístete de amarillo esta semana. Trata de conectar con esa energía lo más posible,
porque esa energía te va a dar la fuerza para enfrentar el cambio, te va a dar la fuerza para dar ese primer paso. Y esto es algo que definitivamente tiene que ver con el trabajo. El 8 de oros te dice que tú sabes, que tú tienes el conocimiento, que tú tienes la experiencia, solamente tienes que enfocarte y tienes que seguir. El 8 de oro generalmente cuando aparece me da el mensaje de hay alguien que te está mirando, hay alguien que está interesado en tu trabajo, hay alguien que quiere ayudarte a subir porque le gusta de la forma que tú trabajas. Ve que tú eres una persona que trabaja duro, una persona que siempre está ahí dispuesto cada vez que te llaman. También el 8 viene con esa advertencia de que tienes que afinar más tus habilidades. Tienes mucha habilidad, tienes mucho deseo, pero a veces se te van algunas cositas y eso es lo que puede estar entorpeciendo tu desarrollo. Eso combinado con el miedo, combinado con ese deseo de seguridad, eso no te está dejando crecer, eso te está manteniendo en el lugar donde estás hoy. Pero definitivamente tienes unas cartas muy buenas, sobre todo la carta del sol, que es una de las mejores cartas en el tarot. Aprovecha esta energía esta semana y crece, sale adelante, sigue. Verás que todo va a estar bien, verás que te vas a desarrollar mucho y que va a llegar esa estabilidad que deseas, esa estabilidad que le gusta tanto a tu signo. Y vamos a ver qué tenemos para Géminis esta semana. Géminis, tienes el emperador, tienes el mago y tienes la rueda de la fortuna, una excelente combinación. El mago te dice que ahora puedes tener todo lo que quieras, ahora puedes manifestar todo lo que has visualizado, pero tienes que tener organización. La carta del emperador te dice que está bien soñar, está bien visualizar las cosas, pero tienes que tomar acción en lo que quieres, tienes que tomar acción en tus planes. Muy importante, otra vez, la organización. El emperador definitivamente es una carta que tiene que ver con todo lo que es organización, con todo lo que es tomar control de las situaciones. No dejes que las preocupaciones, que los miedos se vayan a convertir en un obstáculo, porque recuerda que la carta del mago puede ser una energía de doble filo. Como esto es una energía de manifestación, si tienes cosas buenas en la cabeza, cosas buenas se van a manifestar. Pero si tienes cosas malas, eso es lo que vas a tener. La rueda de la fortuna definitivamente dice que va a ser de mucho beneficio para ti este cambio que viene. Viene un punto de inflexión en tu vida, viene un cambio importante, viene un cambio que te va a dejar boquiabierto, viene un cambio que te va a dejar sorprendido porque no lo esperabas. La rueda de la fortuna también te dice que esto es un cambio que te trae Dios, que te trae el universo, que no puedes hacer nada, no hay nada que tú puedas hacer para acelerar el proceso. Solamente mantenerte positivo, solamente mantenerte visualizando llegar a ese objetivo, solamente mantenerte visualizando llegar a esa meta y verás que lo vas a lograr, verás que todo va a salir bien. Tienes una excelente lectura para esta semana, Géminis. Tienes 3 arcanas mayores muy buenas, son arcanas mayores que son muy positivas, que hablan de cambios, que hablan de manifestaciones, así que no tengas miedo y no vayas a permitir que pensamientos negativos vayan a entrar en tu cabeza esta semana. Y vamos a ver qué tenemos para Cáncer. Cáncer, tienes el 10 de copas, la familia feliz, el rey de copas y tienes el as de espadas. Una combinación que dice que has madurado mucho sentimentalmente, emocionalmente, estás listo para tener el matrimonio que siempre has querido. Así que si estás noviando, si estás de novio y todavía no has dado el paso de comprometerte, de hacer la relación más seria, esta es una buena semana para hacerlo. La carta del as de espadas te dice que tienes la claridad mental, que tienes ahora la oportunidad de tu vida. Ahora tienes el don de la palabra para convencer, para hablar, para conseguir lo que quieres. Así que si has estado teniendo sentimientos por una persona, pero tenías dificultad en llegarle, tenías dificultad en demostrarle, en hablarle de tus sentimientos, esta es la semana correcta para hacerlo. Ahora vas a tener otra vez el don de la palabra, vas a tener el don del convencimiento para demostrarle a esta persona que tus sentimientos son reales, que tus sentimientos son verdaderos. Así que esta combinación nos anuncia victorias emocionales, victorias en derrotar esos obstáculos, esas preocupaciones, esas cosas que no te permitían llegar a las personas, llegar a la persona que quieres. Así que aprovecha esta semana porque va a ser una excelente semana para ti en el área emocional, Cáncer. Y vamos a ver qué tenemos para Leo esta semana. Leo, tus cartas son el caballero de copas, el 9 de copas y el 7 de oros. Esta combinación dice que la espera ahora vale la pena.
Vienen noticias en camino, noticias que te van a traer estabilidad, que te van a traer tranquilidad, esa tranquilidad que no habías tenido por algún tiempo, Leo. Has estado demasiado preocupado con los asuntos financieros, has estado demasiado preocupado con la parte material de tu vida. El caballero de copas te está diciendo que ahora viene la noticia, viene la información que has estado esperando para tranquilizarte. Si estás soltero o soltera, el caballero de copas anuncia la llegada de la persona correcta a tu vida. Anuncia la llegada del príncipe azul, la persona que va a estar contigo para siempre, la persona que va a formar una familia contigo. Así que si te has estado tomando tu tiempo esperando por esta persona, ahora viene la recompensa, ahora vas a recibir los frutos de tu espera, ahora todo va a estar bien. Así que no vayas a estar en una posición cerrada. Muchas veces el 9 de copas habla de estar conforme con lo que tenemos, habla de estar bien emocionalmente, y entonces nos cerramos. No queremos que nadie venga a invadir esa paz, no queremos que nadie venga a molestar esa tranquilidad. En este caso debes abrirte, porque el caballero es esa persona que has estado esperando, es esa persona que te conviene. Así que ábrete, deja que las personas te hablen. Leo muchas veces tiene esta forma de ver la vida como que las personas que vienen quieren aprovecharse de él o de ella, como que las personas vienen con segundas intenciones. Parece que esta vez no es el caso, así que ábrete y da la oportunidad a esta persona para que demuestre qué es lo que quiere, para que te demuestre qué tanto te conviene en tu vida. Y vamos a ver qué tenemos para Virgo esta semana. Virgo, tienes el 10 de espadas, tienes el 9 de oros y tienes el 10 de oros. Una excelente combinación. Esto nos habla de bendiciones que vienen disfrazadas de desgracias. Esto es el final de algo que te parece que va a destruir tu mundo, pero por el contrario, esto va a ser de mucho beneficio para ti. El 9 y el 10 de oros hablan específicamente de un gran crecimiento financiero, hablan de una gran estabilidad, hablan de estar muy bien, habla de la compra de casas, de la compra de propiedades para inversiones. Habla también de la transmisión de sabiduría o de la transmisión de un negocio. Así que si tu familia tiene negocios, probablemente ahora te van a dar más responsabilidades. No te sorprendas incluso si pasan el negocio a ti para que tú lo manejes. Siento también que esta combinación está diciendo que alguien se va de tu vida, alguien que estaba conspirando contra la armonía de tu familia. Así que si has tenido a alguien tal vez alojado en tu casa o una amistad que estaba demasiado cerca, siento como que esta persona se va y vuelve la paz y la tranquilidad a tu familia, vuelve la familia feliz. Esta persona, aunque tal vez no estaba haciendo conscientemente las cosas para traerte problemas, lo estaba haciendo. Esta persona tiene una energía que no es buena, es una energía que carga el lugar, que hace que hayan discusiones, que hayan desavenencias, que haya desarmonía en la casa. Esta persona se va, esta persona se retira de tu vida. Así que no vayas a ir detrás de personas que se van de tu vida esta semana. No estoy diciendo que te pelees, no estoy diciendo que le cierres las puertas a las personas, pero sí que dejes que cada quien tome su rumbo, deja que cada quien vaya por su camino, porque definitivamente esta persona solo está trayendo discordia a tu casa. Y es definitivamente una persona de aire, puede ser Géminis, puede ser Libra o Acuario. Así que estate atento si hay alguien otra vez en tu ámbito, ya sea en el trabajo, ya sea entre tus amistades, ya sea alguien que le diste alojamiento en tu casa. Ya es tiempo que esta persona se vaya. Si esta persona decidió irse, no lo detengas, porque definitivamente tu vida va a mejorar muchísimo. Y vamos a ver qué tenemos para Libra. Libra, tus cartas para esta semana son el 5 de oros, el paje de espadas y la muerte. Esta combinación dice que vienen cambios significativos a tu vida, que son cambios beneficiosos. Siento que se acaba esa energía negativa que está trayendo el 5 de oros. El 5 de oros nos habla de falta de recursos, el 5 de oros nos habla de miedos, de enfermedades. Se acaba ese ciclo y la carta de la muerte está diciendo que te trae un nuevo ciclo. Hay un cambio de 180 grados. Muchas veces las personas temen cuando ven la carta de la muerte en el tarot, pero esto no es nada de qué preocuparse. La carta de la muerte solamente habla de que se terminan ciclos, para siempre. Hay cambios importantes, se acaban relaciones, se acaban cosas que no son beneficiosas para ti. Recuerda que la muerte no es nada más que un cambio. Es como leí el otro día una cita que decía algo así como: para la oruga la metamorfosis significa la muerte, pero también significa el nacimiento para la mariposa.
Así que no tengas miedo cuando veas esta carta. Por el contrario, siéntete feliz de que vienen cosas nuevas, siéntete feliz de que vienen cambios. Ahora, algo importante que te está diciendo el paje de espadas es que aunque la muerte está trayendo el fin de este ciclo de miseria, de este ciclo de mala suerte, tienes también que sacar de tu mente esa energía de miseria, esa energía de no seguir adelante, esa energía de enfermedad. Es muy importante que no permitas que tu pensamiento se convierta en tu peor enemigo. No importa que el universo esté tratando de hacerte la vida mejor, no importa que el universo esté tratando de acabar con esa energía negativa, con esa energía miserable que ha estado influenciando tu vida. Si tú mantienes una mentalidad miserable, una mentalidad de enfermedad, una mentalidad de miedo, no vas a avanzar. Así que primero empieza por cambiar tu forma de ver la vida, primero empieza por cambiar tu forma de proyectarte, de hablar, la forma de vestirte incluso. Siento que a veces te vistes como demasiado apagado y esto no deja que personas que tal vez puedan ayudarte, personas que puedan influenciar tu vida de una forma positiva, te lleguen. Tienes que estar más abierto, cambia tu postura, cambia tu forma de hablar, sé más outgoing, sé más extrovertido, que las personas vean que tú eres una persona a la que se pueden acercar, una persona con la que puedan hablar y pasar un tiempo agradable. Y no es fuera de lo común ver que la gente que nace bajo el signo de Libra son personas así que van a los extremos. O es demasiado positivo o es lo más negativo del mundo. Tienes que encontrar un balance, tienes que encontrar ahí ese punto medio para que las cosas funcionen, para que las cosas mejoren en tu vida. Pero definitivamente la carta de la muerte dice que te trae un cambio, inesperado, pero es un cambio radical en tu vida. Y vamos a ver qué tenemos para Escorpio esta semana. Escorpio, tus cartas son el Caballero de Oros, la Reina de Oros y el 3 de Oros. Esta es una carta que dice que esta es una combinación que dice que para obtener el triunfo tienes que trabajar en equipo. Muchas veces la Reina de Oros nos dice de estar demasiado enfocado en lo que queremos y de querer hacer las cosas solo. Muchas veces esta energía toca incluso la parte autosuficiente de la persona. Como no necesito de nadie, yo puedo hacerlo solo. Esta carta incluso muchas veces representa a los padres solteros. Es la madre soltera que quiere hacerlo todo, que quiere ser la super mamá, quiere ser la super empresaria, quiere ser la super amiga. Y tratando de ser lo mejor en todo, lo que hace es ser lo peor en todo. Porque no puede prestarle atención a las cosas debidamente. Tienes que tener cuidado con eso, tienes que encontrar un balance, tienes que compartimentalizar las cosas, tienes que usar tu energía apropiadamente. Apóyate en las personas que están en tu equipo, apóyate de las personas que están a tu alrededor, que te pueden ayudar, que pueden liberarte un poco de esa carga. El Caballero de Oros dice que hay un estancamiento en el área financiera por esa misma situación, por no querer cooperar con las personas. Tal vez tienes un pequeño negocio y ya necesitas una persona que venga a ayudarte, pero porque crees que la persona no puede hacer las cosas tan bien como tú, porque crees que tú sabes más que los demás, no traes a esta persona y lo que hace es obstaculizar tu propio desarrollo financiero, porque no estás expandiéndote, solamente estás trabajando a tu máxima capacidad y eso lo que va a hacer es traerte problemas, eso lo que va a traer es problemas de salud, porque no estás descansando lo adecuado, no estás tomándote un tiempo para ti mismo. Así que delega responsabilidades, ya sea en el negocio o en la casa. Delega responsabilidades. Si tienes un negocio y ya necesitas traer más personas, tráelo sin miedo. Entrena a la persona, enséñala, edúcala a la forma que tú quieres que tu negocio se realice. Y verás que esta persona va a aprender, verás que esta persona va a estar dispuesto a trabajar y a cooperar contigo. Y vamos a ver qué tenemos para Sagitario esta semana. Sagitario, tus cartas son el 5 de copas, son el 4 de espadas y el carruaje. Esta es una combinación que dice que tienes que tomarte un tiempo para recuperarte de este problema, para recuperarte de un problema que tú has hecho más grande de lo que realmente es. El 5 de copas nos dice que estás demasiado enfocado en lo que no está funcionando, estás demasiado enfocado en la parte pesimista,
de tu vida, y eso está haciendo las cosas peor. El 4 de espadas dice que tomes un tiempo para ver las cosas con claridad, porque definitivamente tu victoria está cerca. El carruaje es una carta que nos habla de victorias, que nos habla de estar en el camino correcto, pero por esa misma depresión, por esa misma autocompasión, no estás viendo claro el camino, no estás viendo clara la meta, y eso hace que las cosas empeoren. El 4 de espadas también te invita a buscar la ayuda divina. Pídele a Dios ayuda, pídele ayuda a tus ancestros, pídele ayuda a tu ángel de la guarda para que te llegue la ayuda que necesitas para comenzar a ver las cosas con claridad. Cambia esa mentalidad que tienes pesimista en este momento, cambia esa mentalidad de ver las cosas como que no están trabajando, como que nada en tu vida funciona. Incluso si tienes pequeños obstáculos durante el día, míralos de una forma positiva. Si llegaste tarde al trabajo, tal vez fue porque te liberaste de un accidente. Si tu esposo o tu esposa salió de la casa más temprano de lo común y no te saludó o no te dio un beso de buenos días o no habló contigo, esto pudo haber sido que evitaste una gran discusión para comenzar el día. Así que mira las cosas que parecen negativas como positivas. Cambia la energía, haz que las cosas fluyan mejor, haz que las cosas mejoren. Mira la vida desde un punto de vista positivo y deja esa negatividad atrás. Y vamos a ver qué tenemos para Capricornio. Capricornio, tus cartas son el 2 de oros, el paje de copas y el 4 de copas. Esta es una combinación que dicen que tienes que manejar una situación emocional que te está trayendo disgustos, que te está trayendo miedo. Siento como que no estás moviéndote emocionalmente, siento como que estás atascado en una situación que pasó, que te está trayendo miedos, desilusiones. No estás permitiendo que la energía fluya en ti, estás como demasiado cerrado, estás incluso rechazando regalos que te está trayendo el universo, que te quiere sacar de ese estado en el que estás, pero rechazas totalmente la ayuda que las personas que están a tu alrededor también te están ofreciendo. El 2 de oros te dice que aproveches la capacidad que tienes de manejar los problemas, aprovecha la capacidad que tienes para enfrentar las situaciones que se te presentan. No te escondas, no te quedes de brazos cruzados, no dejes que el mundo te camine por arriba. Haz uso de esas habilidades que tú tienes. El paje de copas te está diciendo que no permitas que tus emociones se conviertan en un obstáculo en tu vida. Pon una mentalidad positiva. El paje de copas también es una carta que nos habla de manifestación, así que si pones una mentalidad positiva, si piensas que vas a salir de este problema, que todo va a salir bien, que viene un tiempo mucho mejor, un tiempo de abundancia, un tiempo estable, un tiempo de felicidad, créeme que te va a llegar. Yo sé que es un poco difícil cuando estamos en medio de una tormenta pensar en días soleados, pero si no haces el esfuerzo no va a llegar, se va a demorar más, vas a pasar más trabajo, vas a sufrir más. Así que abre los ojos y aprovecha este regalo que te está trayendo Dios y el universo, acéptalo. No tengas miedo de que va a ser una repetición del mismo problema que estás pasando ahora. Mantén la mente un poco más abierta, sé más agradecido, ponte en un estado mental positivo y de agradecimiento y verás que las cosas van a mejorar mucho más. Y vamos a ver qué tenemos para Acuario. Acuario, tus cartas para esta semana son el 2 de copas, el 8 de bastos y el colgado. Esto está hablando de un periodo de sanación entre tú y tu pareja. Si has tenido problemas con la pareja, si han habido discusiones, si han habido desavenencias, ahora llega la reconciliación, ahora llega el entendimiento a la pareja. Pero la carta del colgado dice que uno de los dos tiene que hacer sacrificio, uno de los dos tiene que dar su brazo a torcer y aceptar la culpa. Siento como que aquí los dos se están culpando y nadie quiere aceptar responsabilidades. Eso no va a ayudar a la relación, eso no va a ayudar a que la relación se mejore. Por el contrario, va a hacer que las cosas se dificulten más. Así que si quieres una reconciliación rápida, si quieres que las cosas mejoren rápidamente, tienes que poner de tu parte, tienes que aceptar las culpas que te toquen. A veces tenemos que dejar que la otra persona crea que se salió con la suya. De otra manera, esto solamente va a traer disgustos, eso solamente va a traer una competencia eterna entre los dos, tratando de ganar, una competencia eterna entre quién tiene la razón y quién no. Tienes que ver, tienes que valorar qué es más importante para ti.
estar bien, ser la persona que ganó, ser la persona que está en lo correcto, o si es más importante estar al lado de esta persona que quieres. Abre los ojos, no traigas disgustos, no traigas problemas. Otra vez, a veces es mejor dejar que la otra persona crea que está bien y evitar conflictos, evitar problemas que solamente van a agravar la situación de la relación. Y si me lo permiten, voy a hacer una lectura rápida para la señora Soledad Bornicen, que nos escribió pidiendo si le podíamos hacer una lectura. Vamos a hacer aquí una preguntita rápida al tarot. ¿Qué consejo tiene para la señora Soledad? Soledad, tu carta es la emperatriz. Es una carta que nos habla de abundancia, es una carta también que nos habla de la madre. Esto nos dice de una madre amorosa, una madre que está ahí para los hijos. Sigue así porque esto va a ser de beneficio para tus hijos. Esto le va a ayudar a convertirse en personas exitosas en el futuro. No sé si tiene hijos o si tiene sobrinos. Los niños que están a su alrededor se van a beneficiar mucho de su amor, se van a beneficiar mucho de su generosidad. También tienes la carta del As de Copas. El As de Copas te habla de gran estabilidad emocional en la casa. Así que si estás pasando por situaciones en la casa ahora mismo, puedes estar segura de que eso pasa. Puedes estar segura de que llega la armonía, la paz y la tranquilidad. Y la última carta es el 2 de Copas. El 2 de Copas nos dice de que hay arreglo en el área amorosa. Así que si has estado teniendo algún problema con tu pareja, puedes también estar segura de que ya eso se arregla, van a venir tiempos mejores. Pero esto me está diciendo también que seas una persona un poco más detallista con la persona con quien estás. Muchas veces, aunque tu pareja se muestre tal vez como una persona que no le importen los detalles o que no le importe que los reconozcan, muy adentro esta persona quiere que le digas cuánto lo quieres, que le digas lo importante que es para ti. Así que presta un poco más de atención a esta persona y lleva esta energía maternal que te está hablando la emperatriz a esta persona también, que esta persona se sienta querido, se sienta como que tú estás ahí para él. Así que si tienes alguna pregunta, puedes dejarla en los comentarios. Espero que este consejo del tarot sea de beneficio para ti y para los tuyos. Te deseo una excelente semana, Soledad. Y vamos a seguir con la lectura. Ahora le toca a Piscis. Piscis, tus cartas para esta semana son la Reina de Copas, el 3 de Bastos y el As de Bastos. Esto nos habla de una gran oportunidad que viene en camino. Es una oportunidad que te llega a través del trabajo. Ahora tienes que ser más creativo que nunca. Ahora tienes que estar más apasionado por lo que haces que nunca. Pon tu mirada en la meta, pon tu mirada en el trofeo que quieres recibir. Porque dice la Reina de Copas que si te concentras en lo que quieres, si haces tu trabajo, si sigues adelante, lo vas a obtener. El 3 de Bastos te invita a dejar los miedos atrás, suéltate, comienza nuevos negocios, comienza nuevas aventuras en tu vida. Siento como que has estado demasiado restringido, siento como que has estado demasiado bloqueado últimamente. La carta del As de Bastos viene a decirte que explores, que seas un poco más echado para adelante, que no tengas tanto miedo, que no seas demasiado conservador. Trata cosas nuevas y verás que buenos resultados van a llegar a tu vida, especialmente ahora que estás bajo la influencia de este As de Bastos. El 3 de Bastos otra vez te dice, deja ir el pasado, deja ir la seguridad, toma el primer paso. Ya es tiempo de comenzar esos proyectos, ya es tiempo de dar el primer paso a ese maravilloso viaje que te espera en el futuro. Deja atrás lo que no funcionó, deja atrás los miedos y verás que todo te va a salir muy bien. Y esto es todo por esta semana. Muchas gracias por estar ahí. Si llegaron hasta el final del video, les agradezco. Por favor, recuerden suscribirse, dejarnos sus likes y díganos desde dónde nos ven y ahí les mandaremos un saludo. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto las responderé en las próximas lecturas. Gracias por todo y nos vemos en la próxima lectura.